Hoy vamos a aprender de mamá. Vamos a explorar una virtud materna que debe caracterizar a todo creyente. Así que vamos a ver esta virtud de mamá que en realidad debe caracterizarnos a todos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque hemos podido adorarte, celebrar tu mesa, cantar a ti, ofrendar. Gracias porque los niños ahora van a recibir también lo que tú tienes para ellos en este día. Y gracias porque ahora vamos a recibir tu palabra. Habla a nuestras vidas. Háblanos, Dios, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas tarjetas postales, pinturas, cuadros, obras de arte que tienen la figura o el rostro de una madre, tienen algo en común todas ellas. Un rostro femenino que denota ternura, un rostro benigno, un rostro angelical, un rostro bondadoso. Y pienso que si nosotros tuviéramos que escoger una característica, un distintivo especial de nuestras madres, pienso que la mayoría de nosotros escogeríamos la bondad de mamá. Pienso que la que más sobresaldría probablemente sería esa. Hay muchas virtudes que al mencionarlas, el primer pensamiento que evoca es el pensamiento de las madres. Pero de todas las virtudes, quizás la más destacada es la bondad, es la ternura, es la compasión. Si usted mira a las madres en la Biblia, veremos muchas cosas, características, y aprenderemos muchas cosas de ellas. Tenacidad, perseverancia, compasión, dedicación, fe. Vamos a ver madres que se destacaron por su sabiduría, por su determinación, por su entrega a Dios, por las decisiones sabias que tomaron. Si vamos a la historia de la humanidad, de igual manera vamos a ver madres que representan y representaron muchas virtudes. Mujeres, por ejemplo, como Susana Wesley, una devota y piadosa mujer que crió 19 hijos. Y responsable fue por la educación y la formación espiritual de uno de los dúos más dinámicos de hombres de Dios que ha existido en la historia del cristianismo, John y su hermano Charles Wesley, los hermanos Wesley, fundadores del metodismo. Vemos en la historia madres que dieron todo, incluso el más grande sacrificio, sus hijos. Los cubanos tenemos el recuerdo histórico de la valiente Mariana Grajales, la madre de la independencia, madre de los Maceo, sí, Antonio y José, sus hermanos, Maceo. Cuenta la historia que cuando le traen a esta madre la noticia de que uno de sus hijos había caído en combate, ella le dijo al más pequeño que todavía estaba en casa con ella: y tú empínate, dando ánimo, impulsando en medio de la pérdida de su hijo, en la lucha por la independencia cubana. Ella no se enfocó en el dolor, sino que usó esa tragedia para animar a su hijo más pequeño a que también saliera a defender la causa. Pero cuando vemos la historia vamos siempre a notar ese aspecto común entre todas las madres: bondad, ternura. De hecho, pienso que madre es para muchos la epítome de bondad. Quiere decir que cuando se habla de madre, se está diciendo también bondad, se está diciendo también benignidad. Y es precisamente eso, la bondad, una de las evidencias del amor maternal. Pero también debemos tener en cuenta que este aspecto, este elemento que caracteriza a las madres, esta virtud característica de las madres, es también uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo.
Y si usted me pregunta a mí hoy en día cuál es un buen regalo para mamá, le voy a decir dos. Primero, una de las hermosas Biblias que trajeron nuestros hermanos. Pero usted puede darle a mamá, el mejor regalo que usted puede darle a mamá es regalarle aquello que la caracteriza a ella. Regálele ternura, regálele bondad. Sea bondadoso con el ser que Dios usó para traerle a usted a este mundo. Y si ya no la tienes contigo, recuerda con ternura su memoria. Estuve leyendo que en su discurso inaugural el 20 de enero de 1989, el presidente George Bush desafió a la nación con estas palabras. Voy a leer. Y dijo: América nunca será completa a menos que se dedique a un alto principio moral. Nosotros como nación tenemos tal propósito hoy. Y dice: es hacer más bondadoso el rostro de la nación y más benigno el rostro del mundo. Y añade, concluye: amigos, tenemos mucho trabajo que hacer. Y pensando en estas palabras, me decía, esto no es solamente una exhortación necesaria para una nación. Es también la necesidad de la iglesia. Esto es necesario también para la iglesia de Cristo. Es necesario para la primera iglesia bautista hispana de Palm Coast. Es necesario en nuestros hogares, es necesario en nuestras vidas. La bondad, la benignidad que es característica común entre las madres, es necesario en nuestras vidas también. Porque no es un don exclusivo de Dios para las madres solamente. La bondad, les decía, es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo y por tanto debe ser un distintivo de todo cristiano, de todo creyente. Así que hoy vamos a aprender acerca de la bondad necesaria. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Colosenses 3:12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, los cual nos une a todos en perfecta armonía. Dos veces nos dice aquí vístanse. Está diciendo esto es algo, no es Dios, ponme tú el traje. Dice vístanse. Es algo que nos toca a nosotros hacer. Pero para poder hacerlo bien necesitamos primero entender qué es bondad. ¿Qué significa bondad? Bueno, la palabra griega de la cual se traduce bondad implica tres principios. Primero, bondad está relacionado a no practicar el mal. Segundo, está vinculado a no hacer mal a otros. Y en tercer lugar, en griego, implica tener un corazón generoso. Ahora, cuando usted pone estos tres principios juntos, puede fácilmente estar de acuerdo con la definición más sencilla de la bondad, pero acertada, que muchos han dado. Y dicen, la bondad es amor en acción. Eso es bondad. Bondad es amor en acción. ¿Por qué? Porque el amor no practica el mal, el amor no hace mal a otros y el amor tiene un corazón generoso. De hecho, 1 Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido y es benigno. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: el amor es paciente y es bondadoso. La palabra benignidad significa también proporcionar algo beneficioso para alguien, como un acto de bondad, de amabilidad, de ser amable.
Y yo pienso que no es difícil para nosotros entender lo que significa bondad. Creo que lo difícil es ser bondadosos. Creo que lo difícil es practicarlo, es vivirlo. De hecho, no nos es difícil ser bondadosos con quienes son bondadosos con nosotros, ¿verdad que no es difícil? Pero fíjense que el estándar bíblico es elevado. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a otros, en especial a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, seamos bondadosos con todos, amables con todos. No nos cuesta trabajo entender lo que es ser bondadoso. La bondad no se refleja en palabras. La mejor manera de entenderla es por medio y de verla es por medio de los hechos. Y si hay alguien sobre la tierra que tiene razones suficientes para ser bondadoso, para ser benigno, para ser amable, ese es el Hijo de Dios. Ese es el cristiano. En primer lugar, la mayor razón por lo que esta misma mesa nos recuerda y representa. ¿Por qué ser bondadoso? ¿Por qué ser amable? ¿Por qué ser benigno con las demás personas? Primero, porque Dios ha sido inmensamente bondadoso para con nosotros. Tito capítulo 3, versos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación y por la renovación en el Espíritu Santo. La misma venida del Señor Jesucristo al mundo es la manifestación de la bondad de Dios. Cristo viniendo al mundo es Dios revelando cuán benigno es para con nosotros. Por tanto, Efesios 4:32 nos exhorta a nosotros y nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios ha sido bondadoso, como Dios ha sido misericordioso y perdonador con ustedes, dice, sean así los unos con los otros, sean bondadosos, perdonadores y misericordias los unos con los otros. Pablo escribe y les dice, no se olviden lo que ustedes eran, no olviden que eran enemigos de Dios, que ustedes eran desobedientes. No olvide que lo que usted merecía era cualquier cosa menos la benignidad del Dios Santo. De hecho, en el mismo capítulo 3 de Tito, en el verso 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, dice, éramos nosotros. No solamente dice aborrecibles, luego añade, y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero aún así, dice la palabra de Dios, el apóstol inspirado dice, aún así la bondad de Dios se manifestó. Aún así se exhibió, aún así se reveló, aún así se hizo pública la benignidad de Dios, y esa benignidad de Dios, esa bondad de Dios tiene un nombre, Jesús. Así que si quieres razones para dar lugar en su vida, en nuestras vidas, darle prioridad a este aspecto esencial del fruto del Espíritu, esta es la primera. Dios ha sido inmensamente bondadoso para con nosotros. Pero le voy a decir otra razón por la que la bondad debe caracterizarnos a nosotros. En segundo lugar, porque la bondad del creyente, la amabilidad del creyente, es un testimonio al mundo del amor de Dios. Primera de Juan 4:8 dice en la parte final, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
La Biblia de hecho dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay gente que dice yo predico con mi vida, pero no, cada vez que se habla de predicar el evangelio en la Biblia no está hablando solamente de un buen testimonio, está hablando de palabras. La fe cristiana es una fe que se comunica, es una fe que se proclama, es una fe que se predica. Usted debe conocerla, yo debo conocerla. Pero algo esencial para que esta proclamación de la fe sea efectiva tiene que ver con nuestro testimonio. Porque muchas veces es el testimonio nuestro. Es la bondad nuestra, es nuestra generosidad, amabilidad, la que despierta el interés de las personas por el evangelio. A la mayoría de las personas no les atrae tanto lo que nosotros podemos saber de Dios. A José Martí, esa figura insigne entre los cubanos, mejor dicho, esa figura reconocida y recordada por los cubanos por la historia, José Martí le preguntaron acerca de su hijo, qué es lo que más le preocupaba a él cuando el niño nació, era un bebé todavía. Y él dice que la pregunta que él se hizo no es si sería un escritor, un poeta, un político como su padre, un líder, un hombre de bien, un hombre grandioso en la historia. Él dijo, la pregunta que se hizo es, ¿sabrá amar? ¿Sabrá querer? A la mayoría de la gente no les atrae tanto lo que nosotros podemos saber de Dios. A la gente les atrae si sabemos amar, si sabemos querer. A la gente les interesa no tanto el mensaje, sino si nosotros vivimos ese mensaje. A la gente lo que les impacta no es nuestro conocimiento bíblico, sino lo que les impacta es si estamos nosotros mostrando la bondad de Dios en nuestras vidas. Y la gente se va a interesar en el mensaje cuando vean en nosotros un interés genuino por ellos. La primera vez que estuve con manos a la obra, una señora en el parqueo con la que me puse a conversar, que tenía una muy mala experiencia con el cristianismo y con las iglesias. Dice que ella estaba ahí desde temprano preguntándose por qué hace esto esta gente. ¿Qué necesidad tiene esta gente de estar dando sábado tras sábado, haciendo esfuerzo, haciendo todo esto para ayudar a la gente? Y fue para mí una gran oportunidad para hablarle, no de nuestra bondad, para hablarle de la bondad de Dios y del amor de Dios. Pero en tercer lugar, la razón por la que debemos ser bondadosos es bien sencilla. Porque la Biblia dice que usted va a cegar lo que usted siembra. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Leí una anécdota de un hombre nacido en Argentina, Roberto Vicenzo, no sé si lo dije bien, que está considerado este hombre como una leyenda del golf y uno de los deportistas, de los golfistas más destacados de su país en toda la historia. En el año 1968 dice la historia que cuando Roberto Vicenzo termina un torneo, otras fuentes dicen que en el 71, pero bueno, él ganó el 68, al finalizar el torneo se le acerca una señora a Roberto Vicenzo, que le cuenta una historia terrible, dolorosa. Esta señora le dice que tiene una niña que está ingresada, que está enferma de leucemia, que está muriendo. Y le dice a Roberto Vicenzo que no tiene dinero para pagar los tratamientos de la niña, que teme que sin los tratamientos la niña pueda morir. Roberto Vicenzo, este hombre, acaudalado también, fue conmovido en su corazón y comenzó a ayudar a esta señora en el proceso, dándole, dicen algunas fuentes, que enormes sumas de dinero para el tratamiento y el cuidado de la niña. Un tiempo después se descubre y viene y le dicen a Roberto Vicenzo que era mentira, que la señora era una estafadora, que no había una niña enferma ni nada por el estilo. Y cuentan que cuando le traen esa noticia a Roberto Vicenzo, la reacción de él, ¿sabe cuál fue? La respuesta de él, ¿sabe cómo reaccionó?
Yo me preguntaba, ¿cómo hubiera reaccionado yo después de haber dado tanta ayuda a alguien que era un estafador? Pregúntese, ¿cómo hubiera reaccionado usted? Quizás nosotros pues hay que llamar a la policía, hay que investigarla, hay que hacerle juicio, hay que hacer lo que hay que hacer. Porque esto es un robo, esto es una injusticia. Tomamos las cosas así como nos vienen. Y dice que la reacción de Roberto Vicenzo cuando le dijeron, esta señora es una estafadora, esta señora le mintió y le ha robado. Dice que Roberto Vicenzo lo que dijo fue, un momento, ¿me estás diciendo que no hay una niña que se está muriendo? ¿Me estás diciendo que no hay una niña en un hospital que tiene leucemia y que está a punto de morir, que está pasando por tratamientos bien fuertes? Eso es lo que me estás diciendo. Es la mejor noticia que me has dado en la vida. Bendito sea Dios. Necesitamos la actitud y la respuesta de un corazón amable que sabe apreciar, que sabe ver, que sabe atesorar y valorar el lado bueno y amable de las cosas. ¿Qué actitud? Pensaba en esto porque una de las excusas más comunes para no ser amables y bondadosos tiene muchas veces que ver con el temor de ser estafados. Tememos que alguien se vaya a tomar ventaja de nosotros. Y somos más dados a pensar en lo malo que en lo amable. Y las iglesias muchas veces somos culpables de ello. Pero ¿no está contento usted de que Dios es el quien mantiene el récord? Que Él es el que toma notas. ¿No está contento usted de que el que tiene que saberlo lo sabe, que es Dios? Y si por usted ser como Jesús, alguien se toma ventaja de usted, aun cuando lo estafe porque hay una niña que está muriendo de leucemia, ¿a usted no le va a importar? Usted todavía va a decir, es la mejor noticia que me has dado. No hay una niña que está muriendo. Dios no nos dijo sean bondadosos, sean amables, pero asegúrense primero si no se van a aprovechar de ustedes o si la persona es digna de tu amabilidad. Voy a hacer eco de las palabras de Bush. Iglesia, tenemos mucho trabajo que hacer. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, diariamente tenemos oportunidades, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios va a poner oportunidades delante de ti para que hagas lo bueno, para que hagas el bien. ¿Te has sentido alguna vez dentro de ti, en una circunstancia, una situación, algo que te impulsa a un acto de bondad, que tú mismo te sorprendes? Y te dice, esto no soy yo, este tiene que ser Dios. Quizás no es nada espectacular, quizás no es nada más que hacer una simple llamada, una tarjeta, un mensaje de texto. Quizás es invitar a un desconocido o a alguien que conoces por primera vez a compartir un plato de comida contigo. Hay una historia así en la Biblia. Recuerda la historia del buen samaritano. A Jesús los fariseos y toda esta gente lo querían coger de atrás para adelante todo el tiempo, siempre con esas preguntas, tratando de ver cuando se equivocaba. Y una de las preguntas que le hicieron en una ocasión fue, ¿quién es mi prójimo? Y para responder, Jesús cuenta una historia y le dice que un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Dice, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Lucas capítulo 10. Un sacerdote, dice, pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo, el sacerdote. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Me gusta esta traducción de la Biblia, nueva traducción. Dice, no dice solamente un samaritano, dice un samaritano, un hombre samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él.
Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pague por aquí. Y la pregunta es: ¿cuántos tuvieron la oportunidad de mostrar bondad para el herido en el camino? Y habla de gente que tenía que ver con la vida espiritual del pueblo. No, estoy deprisa, estoy ocupado, voy para la iglesia, es peligroso. Ese es mi problema. Pero el samaritano, el despreciado, aquel que para los judíos era peor que un perro, él se detuvo ante la oportunidad y actuó. Pienso que muchas veces nosotros dejamos pasar la oportunidad, que estamos tan ocupados, tan enfocados en nosotros mismos, que nos perdemos la oportunidad de hacer el bien. Me gocé muchísimo con el equipo misionero que fuimos a Cuba. Me gocé verlos, porque cada vez que se presentaba una necesidad, inmediatamente actuaban y respondían con bondad, con generosidad, con amabilidad. Respondían más allá incluso de los propios recursos que llevábamos nosotros. Hay oportunidades diariamente. La pregunta es: ¿cuándo vas a hacer el bien? ¿Cuándo vas a hacer el bien? ¿Cuando ya la persona no esté? ¿Cuando la persona se muera? No. Lo que vamos a hacerlo mientras Dios nos da aquí la oportunidad. Ahora, yo sé que vivimos en una sociedad antagónica, hostil. Y el hecho de que estamos rodeados de seres humanos imperfectos, y uno de ellos se vio en el espejo esta mañana a sí mismo, nos sitúa en una esfera de potenciales conflictos. Pero aún en medio de un mundo hostil, violento, descortés, la bondad debe caracterizar nuestra manera de conducirnos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de cómo actuamos, cómo nos comportamos. De hecho, debemos ser muy cuidadosos de cómo nos conducimos aún con aquellos que piensan diferente a nosotros. Cómo nos conducimos aún cuando enfrentamos oposición. Cómo nos conducimos cuando no compartimos una idea, cuando pensamos diferente. No solo la bondad debe caracterizar nuestra conducta, sino que la bondad debe caracterizar nuestra forma de hablar. Debe caracterizar nuestras conversaciones, cómo nos dirigimos los unos a otros, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo nos hablamos entre nosotros. Si hay una idea que se ha totalmente degradado en esta nación, es la idea de la libertad de expresión, porque muchas veces nos escudamos con freedom of speech, libertad de expresión, para justificar nuestra forma grosera, ruda, descortés, no amable de hablar, para ser hirientes, para ser irrespetuosos, para ser faltos de bondad. Hay quienes dicen: yo soy tan feo como tan franco. Y hay algunos que son bien francos. Y destacan la franqueza como la virtud que les permite decir lo que quieran y como quieran, y ser groseros, irrespetuosos, ofensivos. Hay quienes dicen: yo digo lo que siento, yo digo lo que pienso, y así soy yo, y así lo digo. Necesitamos nosotros aprender a hablar la verdad, pero hablarla en amor. Y déjeme decirle, cuando nos demos cuenta de que nuestra forma respetuosa de hablar nos deja más beneficios, entonces la emplearemos más. Proverbios 15:4 dice: la palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye el espíritu. Todos nosotros necesitamos palabras amables, y todos nosotros somos edificados con palabras amables. Y usted y yo tenemos más palabras amables, agradables que desagradables que decir. Por lo tanto, uno de mis versos favoritos y el que más trabajo me ha costado aplicar a mi vida, sin la ayuda del Espíritu Santo imposible, Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. ¡Wow! Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a los demás, cómo responder a cada uno. Uno de los grandes problemas en las relaciones no es la falta de comunicación.
es que nos comunicamos mal. Estamos hablando de la bondad ejemplificada de las madres. Mira lo que el rey Lemuel dice de lo que le enseñó su madre en cuanto a la mujer virtuosa, que se cita mucho en este día. En el verso 26 del capítulo 31 de Proverbios dice, la mujer virtuosa, cuando habla, sus palabras son sabias. Pero a mí lo que me taladró el corazón es lo que dice después. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Da órdenes con bondad. La mujer virtuosa no solo es hacendosa, no solamente es fructífera, ella sabe comunicar, ella conoce el poder de las palabras y sabe cómo usar las palabras, ella sabe guardar su lengua y sabe que con bondad se recoge mucho más fruto. Ella sabe que la mejor manera de liderar es con bondad. Ella da órdenes con bondad. Yo tengo una mujer muy bondadosa en casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos quisieran tener, vamos a sacarlo del hogar, cuántos quisieran tener un jefe así, que da órdenes con bondad? Esposas, ¿cuántos quisieran tener un esposo así? Esposos, la Biblia dice que la que da orden es ella. Así que no tengo nada que decirte. Hoy es el Día de las Madres y hoy es para ella. Una de las cosas que me inquieta y me molesta de los tiempos en que vivimos es la agenda que se está moviendo, especialmente entre niños, jóvenes, adolescentes, para ponerlo en oposición a sus padres. La agenda que dice que es la sociedad la que educa. Es la sociedad la que tiene autoridad de la formación de los niños. No compre esa mentira del diablo. Es el hogar, es papá y es la iglesia de Cristo. Mamá, sinceramente me entristece que el mundo le está ganando, a muchos le está ganando en esto. Se ve en todas partes. Se ve en la forma en que se refieren a las personas mayores, a las ideas y a los principios de los que no piensan como ellos, que les tratan de inculcar, especialmente en los centros escolares. Pero incluso se ve hasta en el hogar, se ve en la forma en que los muchachos les hablan a sus padres. En la forma en que exigen derechos y la manera irrespetuosa con el trato incluso a la propia madre, a los abuelos, a las personas mayores. Se está fomentando y se está creando una cultura que anula la bondad y la amabilidad y la reemplaza con lo que se cree o se percibe o se cree que es un derecho. Se usa la excusa del derecho para aprobar la falta de respeto, para aprobar la ausencia de bondad, y eso se ve en todas partes. Muchachos que literalmente hay que arrancarles el saludo con un cincel y un martillo. Y déjenme decirles, eso no tiene que ver con la sociedad, eso tiene que ver con el hogar. Nuestros hijos tienen que aprender a ser amables. Y nosotros necesitamos enseñarles a ser amables, a ser respetuosos. Hola, buenos días, ¿cómo está? La sociedad dice que no. A veces los padres tratamos de tapar el sol con un dedo diciendo, es que ellos son tímidos. No, una cosa es la timidez, otra cosa es ser descortés. Pero le digo más, no solo es la falta de bondad y de palabras afables de jóvenes para con adultos. Nosotros sabemos bien que muchas veces somos nosotros mismos los que somos rudos y nada amables con otros adultos y otras personas. E incluso muchas veces lo somos hasta con niños y jóvenes. En la misma iglesia a veces somos cualquier cosa menos amables. Sea amable en su forma de hablar, incluyendo a los niños. Iglesia, hay mucho trabajo que hacer. La bondad debe caracterizar nuestra conducta, debe gobernar nuestra comunicación. La bondad también nos hace sensibles al dolor de otros. Necesitamos aprender a ser misericordiosos y compasivos. Hay personas alrededor nuestro que están profundamente heridas y necesitamos aprender a ser sensibles a los sufrimientos de otros, a las necesidades de otros. Filipenses 2:4 dice que cada uno no busque solo su propio bien, sino el bien de los demás.
Que no estemos tan enfocados en nosotros mismos que no veamos la realidad y la necesidad alrededor nuestro. El ministerio Getsemaní de Isabel y Elías, con el que ellos participan y sirven, se percató de esto, del sufrimiento, de la necesidad de personas atadas al alcohol, a las drogas, esclavas del pecado, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y fue sensible a eso y actuó en base a eso. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y pensamos que no hay dolor, pensamos que nadie está sufriendo, y llegamos y le decimos a la gente, ¿cómo estás? Lo que hacemos nosotros muchas veces, ¿cómo estás, Luz? Buenas tardes, ¿estás bien? Déjala que conteste ella. No necesariamente que esté aquí quiere decir que todo está de maravilla en su vida, está bien como te ves, y hacemos comentarios, etcétera, y no nos percatamos, no nos damos cuenta. A veces he notado que hay alguien que está orando, está profundamente en oración, y alguien viene y le saca una conversación de repente, oye, ¿cómo estás? Ya tú sabes aquí, tranquilo. Sé sensible a la necesidad de los demás. Y déjeme decirle algo, que no sea real para ti lo que esa persona está pasando, no quiere decir que para esa persona no es real, para ella es real. Cuando eres bondadoso, eres sensible al dolor de otros, eres misericordioso, eres compasivo, somos con los que sufren. Pero ¿sabe cuál es el problema que he visto? Lo que muchas esposas a veces reclaman. De hecho, lo que algunos hijos de pastores que he conocido reclaman. Conocí a 2 hijos de pastores que decían, mi papá era el hombre más bondadoso, más afable de la iglesia. Los jóvenes se divertían con él, los niños jugaban con él, era amable con las personas mayores, era sociable con los de afuera. En casa era extremada y exageradamente duro con nosotros. De hecho, este hijo de pastor en particular vivía en la misma ciudad donde su papá era pastor, pero él era miembro de otra iglesia. Yo sé que hay cónyuges, hijos que reclaman, él es bondadoso, él es afable, pero con los de afuera. En Cuba decimos candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Escuche, el mundo necesita conocer lo que es bondad y ya concluyo. La iglesia tiene que trabajar en eso, la iglesia debe ser bondadosa, pero escuche, todo comienza en el corazón, todo comienza en casa. Necesitamos aprender a ser bondadosos en nuestros hogares, amables en nuestros hogares, porque es y le voy a decir, probablemente para muchos, el lugar donde más tengas que esforzarte para ser amable y bondadoso es en tu propia casa. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué es que muchas veces somos menos amables y menos bondadosos, como esta historia que le conté, con los que amamos que con los de afuera? Alguien ha dicho, si tu cristianismo no se vive en tu casa, simplemente no se vive tu cristianismo. Si tu fe en Cristo no se expresa en la bondad en tu hogar, no estás viviendo a plenitud la vida cristiana. Hay muchos matrimonios que se pueden restaurar hoy mismo, si escogen la senda de la bondad, de la compasión, de la misericordia, del perdón. Hay muchos hijos que se pueden rescatar hoy si le sacamos el pie al autoritarismo y comenzamos a tratarles con amabilidad, con bondad, como se merecen. Antes, sed benignos unos con otros. Ese debe ser, Efesios 4:32, anótelo ahí, debe ser el lema de cada hogar. Cuando estuve enfermo la semana pasada me dieron muchas recetas caseras para ayudarme a sentirme mejor. Pastor, trate con esto, trate con lo otro, y mezcle esta hierba con esta otra hierba. Blas me llevó un remedio celestial, no sé dónde está Blas, por ahí lo vi en algún lado. Acá, que es una receta de su madre, me dijo, ¿verdad? ¿Ya? Fue revitalizador. ¿Tienes más? Muchos esposos me han dicho, pastor, no sé qué hacer, le he dado todo tipo de remedio. Soy proveedor, me reviento trabajando, no falta nada en casa. Te pregunto, ¿qué tal la bondad? Ese es el mejor remedio.
¿De qué te sirve todo el sacrificio? ¿De qué te sirve todo el esfuerzo, todo el trabajo? Ser el proveedor abnegado si cuando llegas a casa le sacas en cara a todo el mundo que lo que tienen, que el plato de comida, que la ropa que se ponen y el techo que tienen sobre su cabeza lo tienen gracias a ti. ¿Dónde está la bondad en eso? ¿Dónde está la amabilidad en eso? ¿Dónde está la bondad en no reconocer que la esposa también ha hecho su parte? De hecho, Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué tal si probamos con bondad? Muchas esposas han dicho: no sé qué hacer, he tratado todo tipo de remedio, hasta el de la mamá de Blas. Muchos padres han dicho: no sabemos qué pasa, le damos lo que necesita y lo que quiere. Nos sacrificamos para darle de todo, para que no pasen el trabajo que nosotros pasamos en nuestra vida, en nuestro país. Esa muela la tenemos ya seca nosotros. Le voy a decir algo: si no lo ha tratado, pruebe con bondad. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he descubierto que cada día tengo la oportunidad de hacer feliz a mi esposa, de hacer más feliz a mis hijos. Todo lo que necesito es ser bondadoso con ellos, es ser amable con ellos. Esposo, usted sabe cuáles son esos actos de bondad, esas acciones que muestran amabilidad para con su esposa. Y debo confesar, y mis hijos están aquí, que no siempre aprovecho esas oportunidades y que no siempre hago lo que yo sé debo hacer y es correcto hacer. Pero lo mismo para la esposa. Usted no tiene que someterse a su esposo como una esclava a un tirano, pero usted puede hacerle feliz y hacer su hogar más feliz y armonioso, con amabilidad, con bondad. Padres, si usted lo sabe, se lo recuerdo, y si no lo sabe, se lo digo: más que cosas y más que buenas cosas y más que cosas de marca y más que el último videojuego, sus hijos son edificados con bondad, con afecto genuino, con amabilidad. La bondad no quiere decir que le vas a dar siempre todo lo que ellos quieren. Bondad es también enseñarles lo correcto, es enseñarles que se debe ser amable, que se debe ser cortés, que se debe ser respetuoso, bondadoso, pero enseñarlo con el propio ejemplo de nuestras vidas. Déjeme decirle una clave para no dar lugar al diablo: sea bondadoso, sea amable. Todo lo que es virtuoso, todo lo que es bondadoso bloquea cualquier intento del enemigo de destruir su vida y su hogar. Y si vivimos de esta manera, el enemigo no va a tener espacio por donde entrar. Y voy a concluir hablándole a los líderes de esta iglesia también. La benevolencia, la bondad, es uno de los distintivos excelentes de un líder de Dios. Le hablo a todos los que servimos en cualquier área, especialmente a los que, no solamente a los sugieres. No son los sugieres los únicos que tienen que tener una sonrisa. Especialmente hablo a los que estamos atendiendo tantas personas en la distribución de alimentos los sábados. Lo que más la gente necesita no es la comida que se está llevando, es a Cristo y es la bondad de Cristo en tu vida y en mi vida. Incluso ser bondadosos cuando tengamos que corregir a alguien. Ya lo hemos visto, sobre todo si estamos manejando el parqueo, siempre hay alguien que se quiere colar, ¿verdad, Edward? ¿Dónde está Guillermo con los números? Siempre hay alguien que se mete para meterse adelante. Y uno tiene que decirle: no, tiene que cruzar al frente, ¿no? A veces quisiera ser un policía con un silbato y un bastón. Pero no, porque eso no es el testimonio de Cristo. Seamos como mamá, que da órdenes con bondad. El salmista consideraba que su éxito, que sus victorias eran el resultado de la bondad de Dios en su vida. En el Salmo 18, verso 35, dijo: Tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. En otras palabras, está diciendo: tu bondad produce en mí grandeza. ¿Sabe por qué? Porque la bondad es un aspecto esencial. La bondad produce grandeza, porque la bondad es un aspecto especial, esencial del fruto del Espíritu, porque la bondad tiene que ver con Dios. Usted y yo no nos pareceremos más a Cristo que cuando somos bondadosos, amables, afables. Quiere decir que la bondad tiene sus raíces en Dios.
Y en la declaración del salmista, la bondad engrandece. Te pregunto esta mañana, ¿quieres un hogar engrandecido? ¿Quieres relaciones engrandecidas? ¿Quieres un matrimonio engrandecido? ¿Hijos engrandecidos? ¿Queremos una iglesia engrandecida que resplandezca en Pancos? Sé bondadoso, sé benevolente, sé amable, sé cortés. Porque lo cortés... Y concluyo con el Evangelio. Porque la bondad que necesitamos podemos tratar en nuestros propios medios y capacidades humanas. Pero la bondad que es fruto del Espíritu es solamente posible experimentarla, vivirla y expresarla gracias al Espíritu Santo en nuestras vidas, gracias al Señor Jesucristo. En Hechos dice, capítulo 10, verso 38, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando. ¿Sabe por qué anduvo Jesús haciendo el bien? Aquí está la clave. Dice, porque Dios estaba con él. Aleluya. La bondad que necesitamos es fruto del Espíritu, no se alcanza por medios humanos. Se alcanza porque Dios está con nosotros. Si eres cristiano, Él está en ti. Si no lo eres, tú puedes tenerlo en tu vida hoy mismo. Si tú reconoces que necesitas el perdón de tus pecados y que lo necesitas a Él en tu vida para salvación. Amén. Dios es bueno. Seamos bondadosos. Da mejores frutos, da mejores dividendos. Y esta tarde, para concluir en un acto de bondad, quiero invitar a todas las hermanas, madres, y las que son madres porque aunque no han tenido hijos, la vida las ha hecho madres de algunos. Les voy a pedir que vengan aquí al frente, a todas las madres, pónganse de pie, todas las hermanas. Amén. No se escondan. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por este hermoso jardín que tenemos aquí esta mañana. Si le pueden dar espacio a ellos, van a pasar por ahí, le van a entregar algo en este momento. Gracias, Padre. Hay un proverbio judío, no es teológicamente correcto, pero es un proverbio que dice, como Dios no podía estar en todas partes, inventó a mamá. Sabemos que teológicamente no está exacto, pero ya sabe la idea. Gloria a Dios por mamá, gracias a Dios por mamá. Amén. Dios le bendiga, mamá. Aleluya. Aleluya.
bendecimos a cada una de estas hermanas y te damos gracias por ellas. Hasta mil generaciones, dile, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, que te rodee, va contigo de mañana y de noche, que te entrada y salida, que tu llanto y alegría, que te ama, 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 que te quizás no los suyos propios. Te damos gracias por ella. Te damos gracias, Señor, porque has puesto en la mujer esa fuerza maternal. Sea cual sea la realidad en su vida, esa gracia maternal, esa bondad característica de ellas, Padre. Bendecimos a cada una de estas madres. Te damos gracias por ella. De hecho, rogamos tu bendición sobre cada una de ellas, por el privilegio de contarles, de tenerles. Aquellas, Señor, que en lo profundo de su corazón claman por la salvación de un hijo, claman por la restauración de un hijo, concédeles en tu misericordia esta gracia. Señor Padre, en el nombre de Jesús, cúbreles con tu gracia abundante. Bendice su salida, su entrada. Bendice cada una de las generaciones que vienen de ella y guárdales. Gracias, Padre, por ellas. Las bendecimos. Gracias por el privilegio que ellas tienen de no solamente portar un bebé por 9 meses en su vientre, sino de llevar en su corazón por toda una vida hijos e hijas. Padre, les bendecimos, te damos gracias por tu bendición sobre ellas.
Y te rogamos que ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada una de ellas, con cada uno de sus hogares, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Felicidades, mamá. Denle un aplauso. Vaya con Dios.